Con el maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, columnista, escritor, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Y vaya que se ha convertido en el terror de la fachiza en la X, antes Twitter. Mi querido Ricardo, maestro, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, mi querido Vicente, disfrutando lo votado. Y bueno, no sirvieron sus estrategias, difundieron mentiras durante todo el día, a todas horas, en todos los espacios que pudieron, las redes sociales sembradas de bots, las redes sociales sembradas de posteos, de videos pedorros para denostar y tratar de impedir que hubiera mayoría calificada, porque en la derecha sí que le temían a la mayoría calificada como el mugroso al agua, como el estúpido a la lectura de un libro, así le temían. Pero su peor pesadilla, mi querido Vicente, público memorioso, tocó a la puerta, les dio un zape y se metió para informarles que no había nada que hacer. La mayoría calificada había sido aprobada. No han podido dormir, no han podido pegar el ojo y así es, llegó la realidad para ellos. El Tribunal Electoral lo ha hecho oficial. Morena ha logrado la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Es el peor escenario para la derecha y se les ha hecho realidad. Los magistrados han avalado la asignación de diputaciones plurinominales, otorgándole con ello a Morena y sus aliados esa mayoría calificada en la Cámara de Diputados tan temida y que hace decir este tipo de estulticias a Lili Telles. Los magistrados del Tribunal Electoral ya no pudieron cerrar los ojos ante la realidad, mi querido Vicente, ya no. Con una votación de 4-1, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avala el proyecto, ¿quién lo iba a decir? Del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que estaba en la derecha, de pronto pues ha ido reculando, haciendo algunas reflexiones, o vaya usted a saber qué, pero el caso es que Felipe de la Mata es el que presenta el proyecto y bueno, supermayoría le dicen en los medios de comunicación corporativos para Morena, para PT, para el Partido Verde en la Cámara de Diputados. Y déjeme decirle, porque hay que ser un poco minuciosos aquí, que a favor del proyecto se pronunciaron, ¿quién iba a decirlo también? Reyes Rodríguez Mondragón. ¿Quién lo iba a decir? Es que ya no pueden cerrarle la puerta a la realidad. Mónica Soto Fregoso y desde luego Felipe Fuentes de la Barrera, Felipe de la Mata Pizaña, pues es el que presenta el proyecto, lo vota a favor. Lamentablemente, Vicente, la única magistrada que decidió seguir firme en contra de la realidad, en contra del pueblo, fue la amiga de Lorenzo Córdoba Vianello, Yanine Otálora Malasis. Siempre hay una piedrita en el arroz. La realidad que tanto atormenta a la derecha y a sus comentócratas es una realidad sonriente para el pueblo de México. Y es que, de acuerdo con lo aprobado por el Instituto Nacional Electoral y que ya ha sido, le digo, avalado por el Tribunal Electoral, Morena y sus aliados contará con 236 diputados, es decir, lo suficientes para lograr una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, 2/3, y aprobar eso que les da tanto terror en la derecha, cambios a la Constitución sin necesidad de negociar con la oposición. Alito Moreno debe de estar que no aguanta la panza, y en el Senado no van a, también estamos esperando porque se prevé que Morena logre obtener la mayoría calificada también en el Senado de la República, así que, híjole, mi querido Vicente, la cuarta transformación está avanzando a pasos agigantados. Solo necesita en el Senado un legislador más para esto que ellos denominan en la derecha la supermayoría, que sea aplastante. No es que sea aplastante, es que si vamos a hablar de situaciones aplastantes, es que la realidad es aplastante para los personajes
que no entienden esto que está sucediendo, porque México es surrealistamente desigual y eso no lo comprenden en la derecha. En México la desigualdad es completamente ofensiva. Los ricos, estos personajes viven en espacios separados, en espacios cerrados, en espacios aislados. Ellos viven en un gueto protegido por seguridad privada. Cuando nuestra gente, cuando el pueblo entra, es porque va a hacer algún tipo de trabajo, lamentablemente allá. Ahí yo estaba el otro día en un restaurante, pues lo voy a decir, en la colonia Roma, que no es fifí, no es nada, es aspiracionista, pero ahí estaba yo y cerca de mí había una mesa con un puñado de chavos treintones, llegaron otros chavos treintones y resulta que todos se conocían, todos estos personajes se conocían. ¿Por qué? Porque viven, porque se formaron en las mismas escuelas privadas, porque se conocen. Es que yo soy cuñado, yo soy yerno, yo soy sobrino, es mi hermano. Esa es la clase alta mexicana y lamentablemente controla el 47% de la riqueza de este país y viven en guetos. Usted vaya a esas colonias fifís y se va a dar cuenta. Es un espacio, digamos, amurallado, alberga una élite que vive en un mundo paralelo, ajeno a esta realidad de todos los días que enfrentamos la mayoría de los mexicanos. Y mientras esa clase alta no entienda que su México no existe más que en esos pequeños enclaves rodeados de lujos, de comodidades, y que la clase social del grueso de la población mexicana luchamos diariamente para satisfacer necesidades básicas, entonces no van a entender un carajo, van a seguir despotricando los medios de comunicación corporativos, como ya estamos escuchando a estos imbéciles decir, es que a mí no me importa, dice Larraqui, si le dan like o no, si me comparten o no. Es que hay una brecha, Vicente, que no han entendido y que es una brecha abismal. Si le pregunta a usted al México promedio y basta salir solamente a la calle, ¿cuánto ganan los ricos? La respuesta será tormentosa para el resto de la población, porque ganan alrededor de 38,000 pesos mensuales. Estamos hablando de unos, ¿qué? $1,900 aproximadamente. Y la realidad de los hogares en la clase social, digamos, del grueso de la población, pues no tiene acceso a ese tipo de cosas. Hay una separación ideológica, una separación geográfica, una separación económica que se traduce en un desconocimiento que yo diría que también pues hasta podría ser mutuo. ¿Por qué? Porque los ricos desconocen la realidad de los pobres y por una sencilla razón, porque no tienen contacto con ellos. Entonces, las personas de bajos recursos trabajan en estos vecindarios de clase alta y solamente de esa manera se dan cuenta de la riqueza que rodea a estos personajes. No se esfuerzan por acercarse a esas clases altas, hacer una reflexión y decir, carajo, ¿por qué está la situación de esta manera? No, pues se siguen ahí en los foros de televisión, si siguen viviendo en penthouses, los comentócratas, si Héctor Aguilar Camín sigue teniendo leones afuera de su casa, unos leones que tiene ahí de piedra afuera de su casa el señor Héctor Aguilar Camín. Entonces, hay una necesidad urgente de cerrar esa brecha. Lo sabe el presidente López Obrador, pero no solamente el primer mandatario, Vicente. La gente percibe esa desigualdad que ha alcanzado en diferentes momentos niveles alarmantes. Estos personajes no están dispuestos a construir una sociedad más justa y eso es fundamental, pero como tienen los ojos cerrados y los oídos, las orejas de palo, ellos quieren seguir siendo favorecidos, no se quieren comprometer a cerrar esta brecha que es completamente palpable y que nos está separando de ellos, pero evidentemente pues nosotros estamos disfrutando lo votado, mi querido Vicente. Oye, a ver, Ricardo, es que ¿cómo es que sigue Loret? ¿Cómo es que sigue Larraqui? ¿Cómo es que sigue Ciro Gómez Leiva tratando de defender lo indefendible cuando hasta Reyes Rodríguez Mondragón, ya lo decías tú, el calderonista
que en su momento fue magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y quien dista mucho de ser visto como 4T, avaló el dictamen, avaló la resolución del tribunal que le da precisamente la mayoría calificada a Morena, PT y Verde en la Cámara de Diputados. Vean y escuchen. Y por otro lado, en el mismo voto presentaré las razones exhaustivas para concurrir en confirmar la asignación de representación proporcional que llevó a cabo el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, lo haré por razones diversas a las del proyecto. Es cuanto. Bueno, mientras el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón vota a favor de la mayoría calificada de Morena y no en el sentido de la supuesta sobrerepresentación que acusa la oposición, tenemos a un amigo de Ricardo Sevilla, nótese mi sarcasmo, a un Germán Martínez con Ciro Gómez Leiva casi rasgándose las vestiduras y dándose golpes de pecho. Vea y escuche. Y hoy recordamos a Morelos en la cuenta larga, en la cuenta eterna, en la cuenta de la historia, de la verdadera historia. No pasarán a la historia quienes han mancillado al tribunal, a la Constitución, y quienes hoy estamos vencidos, no vamos a agachar la cabeza. A mí no me van a ver arrodillado en la Cámara de los Diputados. A mí no me van a ver pedirles perdón de nada. Morelos lo mataron en Ecatepec y trascendió. No me comparo ni por equivocación con Morelos. Los que se comparan son ellos, que dicen que la Cuarta Transformación, Morelos fundó el Poder Judicial y hoy lo quieren refundir con palabras contrarias a las que dijeron, con actitudes contrarias a las que dijeron. Entonces, una cosa es en política ganar la nota del día, ganar el espectáculo mediático del día, como el presidente lo ha hecho durante 6 años en las mañaneras, y otro ganar la historia. El presidente pasará a la historia como el que guillotinó, como el que le cortó la cabeza a los jueces. Muy bien, presidente, y muy bien, presidenta. No se les olvide. Ahora resulta, mi querido Ricardo Sevilla, no soy Morelos, pero casi. Dice Germán Martínez, no me voy a arrodillar, y luego dice, sometieron. Ahora resulta que Reyes Rodríguez Mondragón fue sometido por la 4T para votar así. En fin, andan muy ardidos de la cauliflower, mi querido Ricardo Sevilla. Reyes Rodríguez Mondragón fue sometido por la realidad, insisto, que este tipo de imbéciles como Germán Martínez Cázares no logra entender, ni va a lograr entender nunca porque está aferrado a sus privilegios. Él no se va a arrodillar, debería de hacerlo, para pedir perdón por el saqueo que intentó llevar a cabo durante medio año en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Debería de pedir perdón porque intentó subrogar nuevamente las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social para, quién sabe, volver a hacer de las suyas y que hubiera un episodio trágico como que el que ocurrió en el sexenio, en el sexenio, porque estuvo ahí prácticamente todo el sexenio, de Juan Molinar Orcasitas, el amigo panista de Germán Martínez Cázares. Él no se va a arrodillar, debería de arrodillarse frente al pueblo y pedirle perdón, no a los legisladores. Nadie quiere que pida perdón un tipejo como este, no, pero él sí se arrodilla. Le voy a decir, ¿ante quién? Ante Agustín Coppel Lunken. Yo vi a Germán Martínez Cázares arrodillarse, besarle la mano, literalmente, no se arrodilló, pero sí le besó la mano a Agustín Coppel Lunken. Se lo hizo en Coyoacán. Así que no vengas a decir imbecilidades porque tú recibes dinero y si me retas, ahí ya te lo he probado 1000 veces, Germán Martínez. Tú eres una rata asquerosa, eres un traidor, eres un rastrero y deberías de tener vergüenza, pero no la conoces. Yo no quiero hacer nada de eso personal, mi querido Vicente,
pero por favor, este sujeto está siendo pagado por el pueblo de México, ha saqueado al pueblo de México a través de diferentes estratagemas, así que no venga ahora a decir que no se va a arrodillar, debería de arrodillarse en serio frente al pueblo de México, pero como no es su amigo Enrique Krause y no le paga, pues entonces no se arrodilla. Este señor quiere verlo usted arrodillado, nada más suéltele una lana, pero el pueblo de México ya no está dispuesto a seguir tolerando este tipo de personajes. Estábamos viendo ayer algunos videos, mi querido Vicente, justamente de la valentía de Gerardo Fernández Noroña, cuando él, ahora que ha enardecido a todos estos personajes, a Lilia, Germán y todos estos, pues el arrojo que tuvo en su momento, cuando estando en funciones Felipe Calderón y Genaro García Luna, le dijo, no vamos a descansar hasta verte en la cárcel, Genaro García Luna, y también puso en su lugar a Molinar Orcasitas, que terminó yéndose del auditorio legislativo porque no aguantó la realidad. Ese tipo de legisladores son lo que México necesita. Son personajes, estaban diciendo ahí el imbécil de Marco Levario Turcot, haciendo un retrato ramplón, chafa de Gerardo Fernández Noroña, que lo habían sacado en volandas ahí un día que se manifestó. Por supuesto, tú no conoces eso porque jamás te has manifestado, te estás gastando el dinero que pides yéndote a París a disfrutar. Eres una cosa completamente asquerosa y yo estoy muy feliz, muy exultante porque estos personajes, híjole, van a tener que echarse ahí, no, ¿cómo digo? Pues es que no sé yo cómo se llaman estas cosas, un Alcacelser, un Picot, no nos dan lana por decirlo ni mencionarlo, pero se tiene que tomar ahí algo para las agruras, para el chorrillo, porque van a seguir, pues así. Ojalá y estén ahí diciendo eso y después no vayan a estar lloriqueando y jurando ahí, oh, es que yo siempre quise, siempre reconocí en el fondo de mi entraña a la Cuarta Transformación y ahora ya quiero que me den chichi ahí. Ay, no, es que yo siempre reconocí el liderazgo de Claudia Sheinbaum y ahora quiero acercarme ahí. Cuidado con este tipo de ramplones porque son capaces de vender a su madre con tal de que les den ahí un huesito. Así que, mi querido Vicente, seguimos disfrutándolo todo. Así es, y si veo a un Guadalupe Acosta Naranjo decir que amenazar con tomar la Cámara de Diputados para que Claudia Sheinbaum no se convierta en presidenta próximamente, entiendo que lo que quieren es, en realidad, que no se llegue a aprobar la reforma judicial porque hay muchos millones de por medio. Y tú le sigues rascando, mi querido Ricardo Sevilla, y sigue brotando pus, Norma Piña y otros 70 millones. A ver, cuéntanos, Ricardo Sevilla. Así es, mi querido Vicente, Norma Piña no tiene remedio, tiene las garras bien filosas. Yo no sé, Vicente, si la ministra presidenta de la Suprema Corte sabe cómo está la situación ahí, que no la quieren mucho en la Corte, o se hace la que no entiende, o de plano está completamente desorientada y no entiende, como los comentócratas, la realidad. Ayer comentábamos en este mismo espacio sobre los dos montajes que Piña armó en la Corte, incluso hasta los calificamos fuerte, pero la titular del Consejo de la Judicatura, en ese afán de querernos dar a tole con el dedo, tuvo la ocurrencia de pedirle a los empleados que trabajan en su ponencia que le armaran una escenita donde le juraran amor y casi una pasión incondicional. Lo curioso y delirante, Vicente, es que pues estos numeritos de Piña los armó uno en el sótano y otro lo vimos afuera de su oficina. Y dijo, bueno, pues con esto ya la armé y seguro allá afuera van a creer que todo el mundo me apoya, pero no es así. Le digo, la señora Piña no entiende la realidad y está completamente desvinculada de lo que sucede afuera de la burbuja donde habita. Lamentablemente para ella, Vicente, siempre hay una piedrita en el arroz y algunos trabajadores del Poder Judicial que no trabajan en su ponencia y están dispuestos a balconearla, nos buscaron y nos dijeron, oye, Sevilla, Norma Piña y su oficial mayor,
como tú ya estuviste balconeando, son un par de corruptas y hacen chanchullos con ciertas empresas para entregarles contratos millonarios por cualquier minucia. Y nosotros, que somos periodistas, preguntones profesionales, pues cuestionamos, a ver, ¿cómo cuáles? Y nos dicen, mira, Sevilla, si buscas en los contratos de limpieza que ha dado Norma Piña y su oficial mayor, te vas a ir de espaldas. Y que nos ponemos a investigar. ¿Y qué cree usted? Que tienen razón los trabajadores del Poder Judicial. Norma Piña y su oficial mayor, por cierto, ex achichincle de Germán Martínez Cázares, están firmando contratos como si este fuera el año Hidalgo. Pero como a nosotros no nos gusta hablar de oídas, sacamos la lupa y comenzamos a buscar, a investigar qué es lo que deben hacer los periodistas. Y el que busca encuentra, diría mi abuelita, y que nos encontramos con un contrato millonario, otro de los muchos que Norma Piña ha autorizado durante su gestión al frente de la Corte. En esta ocasión, nuevamente, la oficial mayor Dibna Gisela Morales González firma un contrato por más de 70 millones de pesos. ¿Y qué cree? El contrato es para limpiar la corte, pero no crea usted que de mañosos, de tranzas y de ladrones. Ojalá no. El contrato es para trapear y barrer los pisos de la Suprema Corte. Más de 70 millones de pesos, Vicente, para que los juzgadores gocen de un lugar bien barrido y bien trapeado, no se vayan a manchar los zapatitos bien dados de grasa. En la Suprema Corte de Justicia nos dicen que esos contratos son lamentablemente moneda de uso corriente ahí y nos aseguran que todo eso lo autoriza o lo ordena, según sea el caso, Norma Piña. Y de acuerdo con estos señalamientos, la señora Piña habría ordenado a la oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no se lo olvide, Dibna Gisela Morales, que celebrara justamente este contrato. Lamentablemente ya son habituales los señalamientos contra Norma Piña. Una y otra vez diferentes voces acusan a la ministra presidenta de fomentar prácticas de corrupción al interior del Poder Judicial. Y en este nuevo episodio de probable corrupción, Norma Piña habría ordenado a la señora Dibna celebrar este contrato de 70 millones de pesos, más de 70 millones de pesos, a la empresa de limpieza llamada Licom Service SADCB. Es un contrato plurianual y ahí está usted viendo imágenes, incluye 2 pagos millonarios, el primero por más de 28 millones de pesos, el segundo por más de 42 millones de pesos, es decir, más de 70 millones de pesos. Y para que no haya lugar a dudas, le digo más. La millonaria erogación que habría sido ordenada por Norma Piña se cargó a la partida presupuestal 3,581 y se le denominó simple y llanamente servicios de limpieza e higiene, porque les gusta estar higienizados, dicen. No hay forma de negarlo, Vicente, porque el contrato tiene la firma autógrafa y autorizada de la oficial mayor. Hay que decirlo una y otra vez, una oficial mayor que fue subalterna de Germán Martínez Cázares, no por nada uno de los furibundos defensores de Norma Piña, porque hay que recordar que la actual oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estuvo trabajando como directora de finanzas en el Instituto Mexicano del Seguro Social en épocas del ladrón, hipócrita, traidor Germán Martínez Cázares. Y bueno, pues en un rato más, mi querido Vicente, vamos a seguir esta información que le presentamos ahora en exclusiva aquí en Sin Censura. 70 millones para limpieza. No, pues qué buenos trapeadores han de traer los de la limpieza, ¿no? O qué buenos líquidos han de usar, fórmulas secretas para que cueste tanto. Pero bueno, al final, ¿quién soy yo? Si dieran la cara, serían ellos los que aclararan la situación. Pero bueno, oye Ricardo, nada más para cerrar tu opinión así de bolón ping-pong sobre este personaje que raya en lo vulgar, en lo grosero, en lo cínico. Me refiero al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. No sé si viste ayer
lo que subió en redes sociales el Pelochas Alfaro. ¿Te acuerdas cuando Enrique Alfaro andaba muy sácale la punta contra el presidente y se habían unido en un bloque opositor los gobernadores de oposición? Bueno, pues resulta que lo dobló López Obrador. Fue doblado por la 4T. Miren lo que escribe en redes sociales. Me dio mucho gusto reunirme por última vez en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Platicamos de muchos temas, pero sobre todo tuve la oportunidad de exponerle la situación de las carreteras federales en Jalisco, los avances de la línea 4 para programar en estos días el primer recorrido y en general informarle sobre cómo estamos cerrando nuestro gobierno. Más allá de cualquier diferencia de carácter político, siempre hemos hablado con respeto y con afecto mutuo. Ahora resulta que con afecto. Nuestra historia ha sido larga y compleja, pero yo siempre he reconocido en él a un líder político con el que me formé y sin el que sería imposible explicar todo lo que logré en mi carrera. Válgame Dios, cerrar este ciclo platicando con él en este lugar es una experiencia que nunca olvidaré. Voy de regreso muy contento a Guadalajara, nos vemos pronto. Ahora resulta que, pues casi maestro Andrés Manuel López Obrador de Enrique Alfaro. No cabe duda, mi querido Ricardo, que hay algunos que se pasan de rosca, ¿no? Pues no que era un gran jurista, no que era el Mariano Otero. Mariano Otero era un jurista muy destacado, un político muy destacado, jalisciense, y Enrique Krause, me cuesta trabajo no decir lo que pienso de Enrique Krause, que es un payaso que se salió durante muchos sexenios con la suya, y a través de una serie de contratos que le dieron a Clio, le endilgó a este señor Enrique Alfaro ese calificativo. Es valiente, es el Mariano Otero de esta época, es un miserable Enrique Krause, que si le dicen baila, rueda en el piso y te vamos a comprar unos documentales, lo hace en serio. Y bueno, pues aquí estamos viendo sonriente. Mire usted, yo no quiero hablar mal de los pelones por obvias razones, pero habremos de pelones a pelones, y este es un pelón cínico, desvergonzado, cabeza de rodilla, cabeza de bola de billar, que no merece que lo recuerden allá en Jalisco, sino como un traidor, un personaje que tuvo aspiraciones presidenciales y que se fue a la goma. Y efectivamente, como bien apuntas, querido Vicente, hubo un tiempo del bloque, un grupo ahí de políticos, el movimiento federalista, o ya una cosa que hasta andaba por ahí, por cierto, cabeza de vaca, y bueno, pura fichita que terminó con la cola metida entre las patas. Andaba también ahí este tipo de Guanajuato, en fin, puro impresentable, pero era lo que le decía yo hace un rato. Hay que tener mucho cuidado, porque ahora ya se van a decir alumnos, prosélitos, es que yo me formé con Claudia Sheinbaum, es que yo siempre reconocí a López Obrador, él era mi guía espiritual, yo lo veía y decía, quiero ser como él, y buscan hueso. No les den hueso, porque justamente la gente lo que quiere es librarse de este tipo de alimañas y que se confeccione una nueva política basada en auténticos luchadores sociales que vengan emanados del pueblo. Hay relevo generacional, y eso es lo que tiene que ver Morena, lo que tiene que ver el PT, y por favor, también que lo vea el verde ecologista, ya que está metido en todo esto, pues que se vaya purificando, porque si no, ahí va a haber problemas, porque también hay una burbujita ahí. En fin, les está doliendo la entraña, y habrá los que salten como Yanine Otálora y digan yo me ahogo, me mantengo firme, y otros ramplones, pero habrá otras ratas que quieran seguir en el barco, como Enrique Alfaro, y que digan yo siempre quise a López Obrador, hice muchas cosas con él, hasta es mi cuate. Nada de eso, hipócritas, que vuelen escaleras abajo, mi querido Vicente. Querido Ricardo, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus redes, a tus trincheras, a tus espacios, maestro, para cerrar?
Claro que sí, mi querido Vicente, público memorioso. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en X, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, y nada más. ¿Qué X tan fea hago yo como un espadachín? Bueno, una X así. Ahí síganme, por favor, en Facebook, en paralelo24.mx, en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche y, por supuesto, aquí, en La Familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Estamos pendientes a la programación y estamos pendientes a la generación de información, mi querido Vicente. Te mando un fuerte abrazo y seguimos en comunicación. Claro que sí, Ricardo. Estamos al pendiente también de lo que ocurre en el Senado de la República. Gracias, Ricardo. Que pases excelente día.